Hola, ¿qué tal muchachos? Pues bueno, la clase pasada estábamos hablando un poco de la posición esquizoparanoide, esta vez vamos a hablar de la posición depresiva. Como repaso rápido respecto a las dificultades de aprendizaje pensadas desde la posición esquizoparanoide, comentábamos que en primer momento se podía deber a una cuestión de escisión, en donde no se podía entender la totalidad de las cosas, en donde se parcializaba y nada más se podía ver o todo bueno o todo malo, ¿no? Esto enviaba directamente a los problemas de idealización del aprendizaje y de evaluación del contenido del aprendizaje. También hablábamos de todo este proceso proyectivo e introyectivo que tiene que ver justamente con estas partes de lo bueno y lo malo, de lo idealizado y lo devaluado, como en este aspecto de proyectar ciertas capacidades, ¿no? Proyectar ciertas funciones eh, y también de devaluarlas. Por otro lado, también estamos hablando un poco de este proceso de introyección, en el cual pues tiene que ver con esta idea de cómo asimilas los conocimientos obtenidos, y habíamos terminado con esta idea de la identificación proyectiva, ¿no? Que es a partir de la proyección de ciertos contenidos mentales, poder controlar al objeto, ¿no? Poderlo hacer sentir con ciertas características. Es como para afianzar el tema de la proyección, lograr controlar al objeto, haciéndole sentir justamente como necesitamos que sea en la fantasía, ¿no? Entonces, digamos, está esta idea de la proyección de los contenidos evaluados y entonces el profesor efectivamente termina sintiendo que su clase no vale, que es un mal profesor, cuando posiblemente fue a ser por una cuestión proyectiva del alumno. Incluso podríamos pensarlo en viceversa, ¿no? Una cuestión en donde el profesor no es suficientemente bueno y entonces hace una identificación proyectiva para que entonces el alumno se sienta que no puede, que no sabe. Finalmente estamos hablando de relación humana, ¿no? Y bueno, aquí en rosa les anoté esta frase que me parece excelente para ejemplificar el por qué podría resultar una situación en la que no aprendemos, ¿no? Y les puse, no aprendemos por envidiar a los contenidos buenos y destruirlos. Esto podría ser una cuestión del aprendizaje, ¿no? El alumno envidia tanto la capacidad y los contenidos buenos que tiene el profesor o la profesora que termina devaluándolos, destrozándolos en la fantasía, pero lo único que va a resultar es que en la cabeza, ¿no? En la fantasía se va a quedar con un objeto destruido, ¿no? En la fantasía de que estamos destruyendo lo que el profesor nos puede dar, realmente lo que termina sucediendo es que tú te quedas con el objeto interno destruido. Entonces, cuando de repente sales allá afuera y tienes que contactar con estos contenidos, tienes que demostrar lo que sabes, pues resulta ser que lo único que tienes adentro en la cabeza pues son mierdas, ¿no? Estás únicamente con la cuestión evaluada. Y bueno, va a ser muy importante tener en cuenta este proceso de introyección y de proyección de los contenidos buenos y malos, ¿no? Finalmente nosotros vamos a ver que dependiendo cuál predomina, cuál es el que se instaura en la fantasía, un objeto bueno interno o un objeto malo interno, es lo que va a definir cómo vamos a vivenciar la posición esquizoparanoide en relación a la posición depresiva, ¿no? Cómo vamos a vivenciar ahora la posición depresiva y cómo se va a vivir a partir de cuál de los dos objetos predominó. Bueno, para esto, vamos a hablar un poquito de qué es lo que hace que nosotros cambiemos de la posición esquizoparanoide a la posición depresiva. Si recuerdan, habíamos comentado que son posiciones en las que funciona la mente y no etapas que se superan. ¿Qué es lo que determina de una u otra forma? Pues finalmente va a ser qué tanto toleramos la culpa, ¿no? La culpa va a ser nuestra llave, nuestra clave en este paso entre funcionar de manera esquizoparanoide y funcionar de manera depresiva, ¿vale? Entonces, hablemos un poquito de la culpa, ¿no? ¿De dónde surge la culpa? Bueno, así como esta Melanie Klein mencionaba, que nosotros como seres humanos tenemos la tendencia a escindir, si se acuerdan, escindir quiere decir separar, quiere decir dividir en dos partes, ¿no? Alejarle a los buenos y alejar a los malos para que no se revuelvan y no entremos en confusiones. Decíamos que las cuestiones psicóticas tienen una dificultad en ese sentido porque la decisión no está correcta o no se pudo hacer de la mejor manera.
Bueno, como tenemos una tendencia a escindir y separar, también tenemos una tendencia a juntar, integrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Este acto de haber separado, lo que va a terminar sucediendo es que al momento de juntar, se esperaría que el yo ya estuviera lo suficientemente fuerte como para tolerar esta dualidad, para poder tolerar estas ambas partes. El problema es que juntar es lo doloroso, por eso tendemos a escindir, pero se espera que en algún momento seamos capaces de volver a juntar. Entonces, vamos a hablar de qué es lo que sucede, ¿no? Al momento en el que la mente tiende a integrar y estos contenidos buenos y contenidos malos empiezan a acercarse, lo que va a generar es dolor. ¿Por qué dolor? Porque finalmente nosotros estamos pensando que si nosotros escindimos al objeto, escindimos a mamá y la vivenciamos como toda mala, nosotros decíamos, ante el objeto malo, la forma en la que podemos responder es a partir de la destrucción. Entonces, cuando nosotros, al momento de entender al objeto, así como bueno y como malo, entendemos que cuando atacábamos al bueno, atacábamos al malo, resulta ser que, adivinen qué, también atacábamos al bueno. Entonces, eso es lo que genera tanto dolor, pensar que a ese objeto bueno, ideal, al objeto que todo te satisfacía, que te daba las cosas buenas, es justamente el mismo objeto que tú estabas dañando en la fantasía. Entonces, lo que va a suceder es que va a suceder un sentimiento muy doloroso conocido como culpa, ¿no? Entonces está la culpa por haber destruido al objeto, a ese objeto que también era el objeto bueno. Ante la culpa que se siente frente a la integración, dice Clay, nosotros podemos tomar 3 caminos. El primero es volver a escindir y volver a esquizoparanoide. Y entonces, ¿qué sucede? La culpa ni siquiera se vive, ¿no? La culpa se proyecta, es tu culpa, ¿no? No sé si lo han visto con los niños pequeños, ¿no? Que se están peleando, que porque uno tiene la paleta y que el otro no, ¿no? Resulta ser que incluso aunque les compres la misma paleta, van a estar en discusión, ¿no? Va a querer la paleta del otro. ¿Por qué sucede esto, no? Para empezar, es un buen ejemplo de clase. ¿Qué sucede con estos niños que tienen ambas paletas, no? Lo que va a suceder es que el niño, al ver, ¿no?, que el otro tiene una paleta, no va a poder decir, ah, claro, los dos tenemos cosas buenas. Acuérdense que se vive en totalidades, ¿no? Si tú tienes algo bueno, tienes todo lo bueno, y lo que yo tengo, entonces, es lo malo. Tú no puedes quedarte ni con un cachito de algo bueno, porque si no, entonces significa que yo tengo el malo. Entonces nunca faltan los papás, ¿no? O la mamá que agarra y les cambia las paletas, ¿no? Ok, tú esta y tú esta otra, aunque son la misma paleta, bueno, no importa, ¿no? De repente, ¿qué es lo que va a suceder? Ay, no, es que yo ya quiero esa otra paleta. ¿Por qué? Porque la sensación es de, no, yo me quedo con todos los buenos y tú quédate con todos los malos. No puedo tolerar que tú tengas uno bueno, porque si tú tienes el bueno, significa que yo tengo el malo. No se puede tolerar esta dualidad todavía. Entonces, de repente están con las paletas y aunque tiene su paleta, busca la forma de tirarle la paleta al otro, ¿no? Y si de repente en el intento de tirarle la paleta al otro se le cae a él su paleta, la sensación va a ser, es tu culpa, ¿no? Perdimos las paletas por tu culpa porque no quisiste deshacerte del bueno, ¿no? Era tan fácil que tú tiraras tu paleta y así yo ya me quedaba con el bueno, pero no, ¿no? Es tu culpa que se hayan caído ambas paletas, ¿no? Nunca falta. Por eso es un funcionamiento psicótico, ¿no? En los niños es esperado, se espera que poco a poco vayan pudiendo tolerar la integración. Yo tengo una anécdota cuando trabajaba con un niño con deficiencias neurológicas. Era lo que se esperaba de su diagnóstico. Finalmente era un diagnóstico más bien de psicosis, no era por una cuestión neurológica. Y yo llegué a trabajar con él. Era un niño que tenía una psicosis francamente expresada, ¿no? Entonces, por la misma situación de que se comportaba raro, que de repente nada más le bastaba la fantasía como para sentirlo real, pues los compañeritos no querían jugar con él. Entonces, en alguna ocasión estaban repartiendo unas tarjetitas, ¿no? Para jugar, y a él no le tocaron, ¿no? No le dieron una tarjeta. Entonces, en el momento en el que no le dan, se saca de onda y me voltea a ver y me grita, ¡es tu culpa!, ¿no? Entonces, digamos, ahí el niño se confundió, no supo qué hacer porque la decisión no estaba bien hecha. Y entonces, ¿qué pasó? Pues me proyectó esa sensación y ese sentimiento a mí, ¿no?
como objeto representante de mamá, que digamos, si era una psicosis francamente dicha, podremos pensarlo más a la Hannah Segal de ecuación simbólica, ¿no? Ahí me equiparó con mamá y no había diferencia entre ella y yo. Y entonces todo lo malo que le ocurría, pues era culpa de mamá, tiare, ¿no? Entonces, así es como podrían ustedes pensar en estos discursos psicóticos en niños, podrían incluso ustedes ayudarse de diagnóstico en este sentido. Entonces, bueno, eso era para ejemplificar el primer camino que se puede tornar al momento de integrar y sentir culpa, ¿no? Regresamos a esquizoparanoide. Un segundo camino que se puede tomar se llaman defensas maníacas. No me voy a detener mucho en este aspecto porque es un tema bastante amplio, pero las defensas maníacas implican reconocer un poquito la culpa y tratar de dilucidarla, ¿no? Esto quiere decir diluirla, hacerla menos, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se buscan semi-reparaciones con tal de no sentir la culpa en lugar de una reparación genuina. Hay muchos caminos que se pueden tomar respecto a esto, ¿no? El primero sería, bueno, de las defensas maníacas en general estamos hablando de que son cuestiones que tienen que ver con una omnipotencia. Esto quiere decir que las cosas se van a resolver mágicamente por una cuestión de la fantasía tan superpoderosa que puede repararlo todo con el simple hecho de pensarlo, ¿no? Pensemos en esta cuestión de eh, los papás pueden caer mucho en estas defensas maníacas de repente de no darse cuenta y romperle el juguete al niño porque se cayó de no sé dónde, y entonces está la idea de, no te preocupes, ¿no? Ni siquiera era un juguete tan importante, no era un juguete tan bonito, al rato te compro uno y hasta mejor, ¿no? Con una idea de una solución mágica que se sobrepone a todo lo demás, en donde se está negando tanto la culpa como se está negando el dolor del otro, y entonces uno se pone con estas tres formas omnipotentes de defensa maníaca, ¿no? Está el triunfo, el desprecio y el control omnipotente, ¿no? El niño también podría estar en esta situación de defensas maníacas respecto al aprendizaje. ¿Cómo podría ser esto, no? Digamos, el niño que de repente la maestra les dice, miren, vamos a colorear este dibujo, ¿no? Entonces la maestra pone en el pizarrón el dibujo que ella coloreó, ¿no? Entonces lo pone y dice, ahora hagan ustedes. Entonces podría estar el niño esquizoparanoide, ¿no? Que no tolera, ¿no? Pensar que el dibujo de la maestra quedó más bonito que el que él está haciendo. Entonces nunca falta el que llega y se acerca al pizarrón a ver, ¿no? ¿Cómo es el dibujo? Ay, no, lo quiero ver, lo voy a agarrar, lo voy a tocar y chin, ¿no? Ay, ya se rompió, maestra, ¿no? Ups, fue un accidente. Sabemos que no es un accidente, es como coincidencia, no lo creo, ¿no? Lo que sucede es que la envidia no le permite y termina destrozando, ¿no? Podría estar el caso del niño que empieza a colorear y está tan enojado que de repente empieza a romper el dibujo, ¿no? Eso podríamos pensarlo desde una cuestión esquizoparanoide. Nunca falta el otro que de repente ve el dibujo, se queda maravillado por el dibujo de la profesora que dibujó y que coloreó, y entonces al momento, ¿no?, de tener que hacer el de él, no tolera, no poder hacerlo igual. Entonces se para, empieza a platicar con todos y no termina su trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque él puede hacer otra cosa más interesante, triunfo, ¿no? La actividad pues ya se devalúa, desprecio, entonces, ay, no, eso no me interesa, ¿no? Por una cuestión en donde no se tolera. Y nunca falta, de repente, esta situación en donde les dice la maestra, bueno, si no me entregan su dibujo para salir al recreo, no van a tener recreo. Y entonces ahí está el de defensas maníacas, ¿no? Terminando el trabajo al aventón, ¿no? El que ya destrozó el dibujo pegándolo hasta al revés y mal y feo, ¿no? Y entregando lo que sea que vayan a entregar, pero mal hecho, ¿no? Esa es la diferencia entre la posición depresiva como tal y una defensa maníaca. Y bueno, entonces empecemos a hablar un poco de la tercera opción que se puede tomar ante la culpa, ¿no? Cuando la culpa se niega por completo, estamos hablando de esquizoparanoide. Cuando la culpa se da cuenta uno, porque ya no se puede hacer maje, como dicen por ahí, y dices, bueno, está bien, sí, no puedo negar que yo lo rompí, que yo lo destrocé, pero ni era para tanto, ¿no? Entonces se disminuye la culpa,
defensas maníacas. Y cuando estamos hablando de una situación en donde pues uno tolera, ¿no? Con todo el dolor y el pesar de su corazón, tolera la culpa y dice, no, pues sí, sí fui yo el que destrozó, sí fui yo el que dañó al objeto que era bueno y malo, tratando de dañar al malo, pues también daña al bueno. Eso es tolerar la culpa y eso es muy doloroso. Cuando se llega a tolerar, estamos en posición depresiva, no por de a gratis se le puso posición depresiva, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que importaba mucho cuál era el objeto interno que predominaba? Pues bueno, aquí es en donde va a ser la gran diferencia, ¿no? Entre si predomina el objeto bueno interno o el objeto malo interno. Dependiendo cuál predomine, es cómo se va a vivenciar esta posición depresiva, ¿no? No nos escapamos. Entonces, por un primer momento tenemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando predomina el objeto interno malo y qué pasa cuando predomina el objeto interno bueno? En el caso de que se llegue a la culpa, se tolere y entonces prevalezca un objeto interno malo, la sensación es de que cualquier objeto bueno que yo tenga, lo voy a destrozar, ¿no? No sé si han escuchado esta típica frase, ¿no? De manitas de estómago, porque todo lo que toca lo hace caca, ¿no? Todo lo destroza, todo lo rompe. Son las personas que no pueden tener ahorros, son personas que no pueden conservar nada bueno en la vida, ¿no? Que todo se les termina destrozando, pues es por una cuestión en donde hay una predominancia de objeto interno malo, ¿no? Entonces podríamos pensar que una dificultad académica en este sentido se podría pensar como un niño que no es capaz de retener nada, ¿no? Estas ideas de la deficiencia en la atención, la falta de concentración, se podría pensar ya sea porque está destrozando los contenidos o porque no tiene un objeto interno bueno con el cual poder hacer algo creativo, con el cual poder hacer algo bueno, ¿no? Entonces nunca falta el niñito que dice, no, Miss, es que yo no lo puedo hacer, ¿no? Yo no puedo dibujar el gatito porque no me va a quedar, ¿no? No puedo hacer el dibujo porque me va a quedar feo, ¿no? No, Miss, yo no lo puedo hacer, hágalo usted porque a mí me queda mal, ¿no? Hasta te da una sensación de, oh, qué tristeza, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Tenemos nuestra opción número 2, ¿no? Cuando predomina el objeto interno bueno. ¿Qué es lo que va a suceder, no? Ante la culpa por haber destruido el objeto bueno, ¿no? Destrozando al malo, la sensación va a ser de tratar de negar, ¿no? De tratar de negar esta situación, de decir, no, esto no es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? El niño va a poder hacer uso de este objeto interno bueno y poder pensar, ¿qué es lo que hacía mi mamá? Para entonces poder reparar las cosas, para poder volverlas buenas, ¿no? Entonces va a ser un intento por reparar. Entonces nunca falta el niñito, ¿no? Que llega con su dibujo, ¿no? Como dice el Chavo del Ocho, ahí va el perro arrepentido, ¿no? Con la cola entre las patas, con su gatito en la mano y decirle, Miss, no me salió, ¿no? No me salió mi dibujo, entonces quiero que usted me ayude, por favor, ¿no? A veces ante esta situación, uno podría ponerse negligente, ¿no? Y decir, pero si ya lo expliqué, y entonces no darnos cuenta de que para él fue todo un proceso, ¿no? De haber escindido, de haber devaluado, de repente de llegar y tolerar la culpa por haber devaluado y entonces estar haciendo un intento por reparar, ¿no? A veces sí no se puede y entonces volvemos a posición esquizoparanoide, ¿no? Llega hasta aquí y ¿qué es lo que sucede? No tolera el objeto interno bueno lo suficiente y entonces vuelve a devaluar, ¿no? Entonces nunca falta el que me vuelve a explicar, me vuelve a explicar, me vuelve a explicar, o está el que de repente lo logra, ¿no? Y entonces logra escuchar lo que dice el profesor, logra escuchar cuál era el método y entonces cuando logra reparar, propiamente dicho, estamos hablando de que logró hacer algo creativo. Con este objeto destruido, logró generar otra cosa, ¿no? Ya no quedó igual, ya no fue igual el proceso de matemáticas, ¿no? De cómo se resuelve 2 más 3, ¿no? Porque no fue un camino tan directito como se pensaría, fue permeado por todo este tipo de emociones. Y entonces en el momento en el que el niño puede hacer un ejercicio, ¿no? De agarrar las fichitas y poner 3 fichitas y luego 2 fichitas, entonces fue un proceso más creativo. Ah, ya lo entendí, ¿no? Entonces, eureka. Estamos hablando de un aspecto de creatividad, de hacer algo diferente con este objeto que ya estaba destruido y devaluado, generar algo, ¿no? Entonces, ante la creatividad y tolerar
este aspecto de la culpa, uno puede pensar en el aspecto de cuidar. ¿Por qué cuidar? Porque si yo ya entendí que fue mi culpa que lo había destruido, pues entonces lo tengo que cuidar ¿de qué? De mi agresión, de mi envidia, ¿no? Entonces estamos pensando en un aspecto de cuidado. Este aspecto de cuidado nos va a llevar a no a la idealización, ¿no? En la posición esquizoparanoide estaríamos pensando en una cosa idealizada, ¿no? Y acá estamos hablando de una cosa, de un sentimiento mucho más intenso que se llama amor. Amor quiere decir cuidar al objeto de tu destrucción, cuidar al otro porque sabes que lo puedes dañar. Entonces, como hay que cuidarlo, pues entonces podemos decir que ya lo estamos amando, ¿no? Amar es un proceso diferente, es un proceso difícil y arduo porque implica estar cuidando constantemente al objeto de amor de nuestra agresión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De repente tu profesor favorito, ¿no? Si ya lo idealizaste, pues hay que cuidarlo porque probablemente en algún momento lo alcance la devaluación. Entonces, para poder cuidar a este objeto interno, con el que tú te identificaste de manera externa con el objeto externo bueno y que se volvió un objeto interno bueno que te permite pensar, pues entonces hay que cuidarlo, cuidarlo de la idealización y cuidarlo de la devaluación, sobre todo de la devaluación, de volverlo algo malo. En el momento en el que nosotros podemos amar y cuidar al objeto, estamos llegando a un aspecto que para Klein se llama gratitud. Todo esto lo van a encontrar en sus obras. El último libro se llama Amor y Gratitud, ¿no? Y que justamente explica esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué sería la gratitud? Entender que tú tienes un objeto bueno interno eh, en la mente gracias a que un objeto externo fue bueno contigo y a que tú le eres grato, ¿no? Entonces nunca faltan estos agradecimientos de agradezco a mi profesor que me ayudó a escribir la tesis y además agradezco a mi profesora de kinder que no sé qué tanto, que sin ella no me hubiera hecho profesor, ¿no? Que no me hubiera hecho licenciado en letras o no me hubiera hecho psicólogo, ¿no? Entonces, digamos, esto es lo que tiene que ver con la gratitud, poder entender de dónde viene esta capacidad de reparar, esta capacidad creativa, creativa del pecho bueno, ¿no? Entonces, este proceso en donde predomina el objeto interno bueno, es lo que nos permite hacer propio el conocimiento y entonces agradecer de dónde viene este conocimiento, ¿no? A veces esto es a lo que a muchas veces se nos olvida, ¿no? ¿Quién es el que nos construyó? Esta fantasía de nos construimos solos es una cosa esquizoparanoide, si no es que está cayendo en el mejor de los casos en una cuestión de defensa maníaca, ¿no? De negar la existencia del otro. Es lo difícil, ¿no? En ese sentido, podríamos pensar en las dificultades de aprendizaje. Y pues bueno, como tarea de esta segunda parte del curso, les voy a pedir que lean el artículo de sentimiento de soledad, sobre el sentimiento de soledad. Es un artículo kleiniano. Yo se los voy a poner en la plataforma, si no también lo pueden buscar en internet sin ningún problema. Lo van a encontrar. Y lo que quiero que hagan es que en una cuartilla me digan, Klein empieza haciendo un repaso de las situaciones por las que nos sentimos solos, tanto desde lo esquizoparanoide, tanto desde la posición depresiva, porque el sentimiento de soledad es algo que predomina en la emocionalidad humana. Y al final está padrísimo porque Klein explica las razones por las que nosotros podemos disminuir este sentimiento de soledad. No erradicar del todo, porque siempre va a estar presente, pero hay ciertas cosas que nos ayudan a contrarrestarlo. Quiero que tu ensayo sea justamente describiéndome estas situaciones que plantea Klein como eh, situaciones o cosas que nos hacen disminuir el sentimiento de soledad. Spoiler alert, tiene que ver con la posición depresiva, ¿no? Entonces, espero sus trabajos, espero que esta clase les haya quedado mucho más clara con el resumen de la primera. Y hablando de la posición depresiva, es una ayuda para entender las posiciones y también contrastarlas con cómo lo pensaríamos con dificultades del aprendizaje. Espero sus comentarios, también si tienen dudas, no duden en contactarme y preguntarme lo que sea que necesiten, chavos. Y pues bueno, su examen
que continúa va a ser justamente de este tema, ¿no? De las dificultades académicas pensadas desde una teoría kliniana, desde los mecanismos de defensa hasta cuáles son estas cuestiones que nos hacen reparar, llegar a la gratitud sobre todo, y cómo poder pensar una dificultad académica desde la envidia y desde la culpa, ¿vale? Cualquier duda, ustedes escríbanme. También les voy a dejar un libro que se llama Introducción a la obra de Melanie Klein, escrita por Hannah Segal, una de sus principales seguidoras. Esto les va a ayudar muchísimo a ustedes por si no entendieron, por ejemplo, qué es la posición esquizoparanoide, qué son las defensas maníacas, qué es la posición depresiva. Este libro está muy claro, tiene un capítulo incluso entero de qué es la fantasía, ¿no? ¿Qué es el mundo interno? Si le pueden dar una checada, también les ayudaría mucho más a entender este tema para los primeros, para aquellos que es la primera vez que escuchan hablar de Melanie Klein, ¿no? Es una autora muy compleja y es una forma muy bonita de pensar a la mente humana y pensar a la agresión del humano, ¿no? Entonces, bueno, estamos en contacto, muchachos, espero que les haya servido mucho. Adiós.